Yo comienzo haciéndole personalmente a usted una pregunta. Yo comienzo haciéndole personalmente a usted una Muchos le pregunta. tienen miedo. ¿Le tiene miedo vas a a morir? usted a ¡Qué Dios? miedo! Muchos le tienen miedo. Le tenemos que tener miedo a Dios. ¿Te vas a morir? ¡Qué miedo! ¿Le tiene miedo usted a su papá o a su mamá? Le tenemos que Cuando tener le dicen, miedo a mire, Dios. hoy va a venir tu papá. ¡Qué miedo! ¿Le tiene miedo usted a su papá ¡Qué miedo o a su va a venir mamá? mi mamá! Cuando le dicen, De mire, ninguna hoy va a manera. venir tu papá. Pero Pero nosotros, ¡qué miedo! muchos, le ¡Qué tienen miedo va a a venir Dios. mi mamá! De ninguna Dios manera. te va a juzgar, pero ¡Qué nosotros, bien! muchos, la Le tienen miedo misericordia a de Dios. Dios. Él me va a juzgar. Dios No te es va a otro. juzgar. ¡Qué Me bien! va a juzgar Dios, la misericordia. Misericordia de Dios. Para Él me nosotros va a hay una juzgar. revelación importante. No es otro. Me va a Dios juzgar nos ha Dios. revelado que Él es un Padre. Para nosotros hay una La revelación palabra que usa la Biblia es importante. Abba, papá. Dios nos ha revelado Dios que Él ha es sido un revelado padre. como un papá. La palabra que usa la Alguien Biblia es bueno, Abba, a quien papá. no hay que tenerle miedo, sino Dios amor. ha sido revelado como un papá. El Hijo es Alguien pecador, bueno, pero a sabe quien no hay su que papá tenerle lo va a miedo, perdonar. sino amor. Le dice unas palabras, pero decía El Hijo es pecador, pero la comida. sabe que su papá lo va a perdonar. Dios es un padre. le dice unas palabras, pero Esa decía es la revelación Ahí te preparamos que la nos comida. da la Biblia. Abba. Dios Llama a es Dios. un padre. Abba. Esa quiere es la decir papá. revelación. Que nos da la Quiere Biblia. que no le tengamos Abba. miedo a Dios. Llama a Dios. Sino amor, Abba confianza. quiere decir papá. Usted no le tiene miedo a su mamá. Quiere que no ni a le su tengamos papá, miedo a Dios. aunque haya cometido Sino amor, faltas y usted confianza. sabe que lo van a Usted recibir no le tiene en su miedo a casa. su mamá ni a su Le van a papá. decir unas cuantas Aunque haya palabras, cometido pero faltas lo y van a usted sabe recibir en que su lo van a casa. recibir en su casa. Dios no se queda Le van atrás. a decir unas cuantas Dios palabras, es un padre. pero lo Esa es la van a revelación de la recibir en Biblia. su casa. Esa es la revelación. Dios no se queda atrás. Abba, papá. Dios es un padre. Esa es la Alguien revelación bueno de que la nos Biblia. quiere mucho. Esa es Y hay la que insistir revelación en de esto. la Biblia. Como sacerdote papá. tengo la experiencia Alguien bueno de que que nos quiere muchos mucho. le Y hay tienen que insistir miedo en a esto. Dios. Como sacerdote Rezan, tengo pero la le tienen experiencia miedo a Dios. de que muchos le tienen Estás por miedo morir. a Dios. Me voy a presentar a Dios. Rezan, Pero pero si le le han dicho tienen que Dios miedo es su a Dios. papá. Más bien, Estás por deseo morir. ver Me a voy a Dios. presentar a Dios. Deseo Pero si le encontrarme han con dicho Él. que Dios es su papá, No me voy a encontrar más bien con un deseo tremendo ver a juez. Dios. Me voy a Deseo encontrarme encontrarme con con Él. Él. Abba, No me voy a papá. encontrar con Y entonces un tremendo eso es lo que juez. la Biblia nos Me revela. voy a encontrar con no Dios que es mi papá. distorsionemos Abba, nosotros papá. la presentación Y entonces, que hace la Biblia. eso es lo que la Es un Biblia nos papá. revela. Y así No debemos distorsionemos tratarlo. nosotros La Debe presentación haber que hace la confianza, Biblia es un nada de papá. miedo. Y así debemos Por eso, tratarlo. en el Padre nuestro, Debe haber nosotros decimos, confianza, nada Padre de miedo. nuestro que estás en el Por cielo, eso, santificado En el sea Padre tu nombre. nuestro, nosotros Venga decimos, tu reino, Padre Rey de nuestro mi que vida, estás en el cielo, hágase tu santificado sea voluntad. tu nombre. Porque Él Venga lo que tu quiere reino, es lo mejor para Rey mí. de mi vida. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Danos nuestro pan, porque cada Él lo que día. quiere es lo mejor para mí. Hágase tu Perdona voluntad. nuestras ofensas. Como Danos también nuestro nosotros pan. de Perdonamos cada a los día. que nos ofenden. Señor, yo Perdona perdono nuestras ¿Cómo ofensas. no me vas a perdonar? Como también nosotros No me dejes perdonamos caer a los en que la nos ofenden. tentación. Señor, yo Y perdono. líbrame del mal. ¿Cómo no me vas a perdonar O sea, tú? Esta oración no me dejes caer no en le la inventó tentación. ningún hombre y líbrame del Un mal. día los apóstoles le O sea, dijeron, Señor, esta oración enséñanos a orar. no le Pues bien inventó dijo ningún Jesús. hombre. Cuando ustedes Un oren, día los apóstoles comiencen le dijeron, diciendo, Señor, Padre enséñanos a orar. nuestro que estás Pues bien en el dijo cielo. Jesús, les enseñó el Cuando Padre ustedes nuestro. oren, Así es que comiencen diciendo, la oración del Padre nuestro que les enseñó estás Jesús. en el cielo. Les Está enseñó el Padre revelada por Dios. Así es que, y aquí se La nos oración presenta del Dios Padre nuestro como un les Padre enseñó Jesús. nuestro. Por esto Está revelado revelada sea tu por nombre. Dios. Venga tu Y aquí se nos reino. presenta Dios Que se haga como un tu Padre voluntad. nuestro.
Por esto, Dame mi pan santificado de sea cada tu nombre, día. venga tu No reino, me dejes caer en que la se haga tu tentación. voluntad, Líbrame del mal. Dame mi pan de Esta es la cada oración día. con confianza. No me A dejes Dios no hay caer que en la tenerle tentación. Muchos Líbrame le del tienen mal. miedo Esta es la a oración Dios. con confianza. Les repito, como A Dios no hay que sacerdote, tenerle miedo. eso es lo que Muchos le tienen muchos le miedo a tienen Dios. miedo a Dios. Les repito, Y eso va como contra sacerdote, la revelación eso de es la lo que he Biblia captado. que nos ha Muchos revelado le que Dios tienen es un miedo Padre a Dios. bueno. Y eso va contra la Y hasta revelación nos de la Biblia revela que nos ha en la revelado parábola del que hijo Dios pródigo, es un Padre pródigo, bueno. con todo lo que había hecho, Y hasta nos tenía miedo de regresar revela a su casa. en la parábola Me del va a hijo dar una pródigo. El hijo paliza. pródigo, con todo lo que Ahora había que voy hecho, casi sin tenía ropa, miedo de con regresar a su hambre, casa. me va a dar Mi una papá me va a dar paliza. una paliza. Ahora que voy Y cuando casi llega, sin ropa, el papá con no lo hambre, deja hablar porque, papá, perdóneme, mi papá me y va a no dar lo una deja paliza. hablar, lo Y abraza, cuando llega, lo besa, el papá no lo deja hablar porque, papá, perdóneme, prepárele y no un lo banquete deja a mi hablar, hijo. lo abraza, lo Esa es besa, la pasa revelación de adelante, prepárele Dios que se un revela como banquete un a mi Padre hijo. misericordioso. Ese es a quién la está revelación abrazando de Dios. y a quién le ha preparado una Dios gran que se comida. revela como un Al Padre hijo sinvergüenza que se le fue de la casa. a quien está abrazando y cometió un y a quien montón le de ha errores, preparado una a gran él lo comida. recibe con Al alegría hijo y gozo. sinvergüenza Ese que es se le Dios. fue de la casa, A él no hay que y tenerle cometió miedo. un montón de Tenerle errores, miedo a es una él lo falta muy recibe grave a con Dios. alegría y gozo. Como Ese que es fuera un Dios. ogro. A él no hay que tenerle papá. miedo. Tenerle miedo es Me una voy a falta muy presentar a grave Dios. Qué miedo, me voy a Como presentar que fuera un pues si es mi ogro. papá. Es el papá. Me voy a presentar a Dios. Me voy a presentar a Dios. Qué miedo, Te vas a me voy encontrar presentar a Dios. pues si es mi Fabuloso, papá. toda la vida he querido encontrarme Me con voy a Dios. presentar a Dios. O sea, Qué bonito. a Dios no hay que tener Te vas a encontrar miedo, sino fabuloso, con toda la vida he confianza. querido encontrarme En la con Dios. Biblia, temor O sea, de a Dios. Dios no hay ¿Saben que qué quiere tenerle decir? miedo, sino Temor de confianza. ofender. En la Biblia, temor Eso quiere de decir Dios. temor de Dios. ¿Saben qué quiere decir? Temor de ofender a mi papá. Temor de ofender. Eso quiere decir temor a de Dios. No miedo a Eso Dios. quiere decir la Biblia temor nunca de Dios. enseña miedo a Temor Dios de de ninguna ofender a mi manera. papá. Todo lo contrario. Eso quiere decir temor. Y por eso no miedo la a Dios. parábola del hijo La Biblia pródigo nunca que enseña con miedo a miedo Dios ¿qué va de a hacer? ninguna manera. Todo lo Arruiné contrario. todo, estoy Y en por la eso miseria, la parábola no del tengo hijo nada, pródigo qué que él vergüenza. con miedo ¿qué va a Cuando hacer? llega, papá, Arruiné perdón y no lo todo, deja estoy en la hablar, miseria, lo no besa, tengo pero nada, mire, qué papá, vergüenza. es que y lo lleva, Cuando y le llega, tiene preparado papá, perdón y no banquete. lo deja hablar, Y la lo Biblia besa, así pero mire, revela papá, a es Dios. que y lo Un lleva papá bueno y le y tiene bondadoso preparado un a quien banquete. no hay que tenerle Y miedo, la Biblia sino así amor. revela a Dios. Un papá bueno y bondadoso Estás por a quien no hay morirte, que tenerle te miedo, falta poco. sino ¡Qué amor. miedo! Me voy a presentar a Dios. Estás bien. por morirte. ¡Qué alegría! Te falta poco. ¡Qué Me voy a miedo! presentar a mi Me voy a Padre, presentar a Dios. que me quiere, Va que bien. ha preparado alegría! todo para que yo esté Me con voy a Él. presentar a mi Padre. Esa debe ser la confianza. que me quiere, Es cierto que, que somos ha pecadores, preparado todo pero el para que yo papá es esté con comprensivo y nos Esa debe ser la perdona y confianza. nos ha dado Es todas cierto las que somos oportunidades pecadores, para arrepentirnos. pero el papá es comprensivo El hijo y pródigo nos perdona qué y nos ha miedo dado y todas las amaba, mi oportunidades papá me para va a dar una arrepentirnos. paliza. Gasté El hijo todo pródigo, el dinero, ahora qué mi miedo ropa llevaba, tengo, mi y papá me no va a lo dar dejó una hablar, paliza, lo besaba, gasté lo todo abrazaba, el dinero, le ahora preparó mi un ropa banquete. tengo, La Biblia y nos lo revela revela, que quién lo es Dios. besaba, ¿A lo quién está abrazaba, recibiendo el pavón le sinvergüenza preparó que un se le fue de la banquete. casa? La Se Biblia gastó todo revela y ahora que lo quién es recibe Dios. con alegría. ¿A quién está Dios recibiendo el pavón tiene sinvergüenza que se le fue de la misericordia, casa? nos ama Se gastó como un todo papá y ahora lo recibe él con alegría. no le agrada Dios que le tengamos tiene miedo. misericordia, No le nos agrada ama como un papá. y el miedo A a él Dios es no muy le común. agrada que le tengamos El miedo a Dios es muy no común. le agrada. Me va a ver Y Dios. el miedo a Va a Dios venir. es muy común. El Amor miedo a a Dios Dios. es muy común. Dios, Si es papá, me no va a le va a ver tener Dios. miedo. Va a Somos venir. pecadores, pero nos hemos Amor a arrepentido
Y él, si es como el papá, hijo no le va a pródigo, tener pasa miedo. adelante. Somos Te tengo pecadores, pero preparado un nos hemos banquete. arrepentido. Te estaba esperando. Y él, como el hijo pródigo, no le pasa echó en cara adelante. que Te se tengo había ido y preparado un había banquete. malgastado todo. Te estaba esperando. La revelación que Jesús hace No de le sí echó en mismo cara en que la Biblia se había ido ese y había Padre malgastado bueno y todo. bondadoso. La Así quiere revelación Dios que que Jesús Jesús hace hace de de Él sí se mismo revela en la Biblia ese Padre como un bueno y Padre bondadoso. Así que quiere Dios perdona, que lo veamos. abraza, Él que se nos está revela esperando en la ¿Quién Biblia era el hijo como un pródigo? Un Padre sinvergüenza bondadoso que pero perdona, que Él lo abraza, recibió que nos como está su hijo. esperando. Lo perdonó. ¿Quién era el hijo pródigo? Y eso Un es lo que sinvergüenza. nosotros esperamos. Pero Él el Señor lo nos recibió va a como su perdonar. hijo. Lo perdonó. Sobre todo en el momento en Y que eso nos es lo toque que pasar nosotros la eternidad. esperamos. Que El nadie Señor vaya nos con va a miedo, sino perdonar. que alegría. Sobre todo en Me el voy a momento en que encontrar nos con toque Dios, pasar la mi eternidad. Padre. Me va a Que contar, nadie pero si vaya Él es con miedo, sino misericordioso, que alegría. ya me perdonó Me voy a tantas encontrar veces. con Dios, Él mi me va a Padre. abrazar, Me va a tiene juzgar, un pero si lugar Él es para mí. misericordioso, Me ha ya preparado un perdonó banquete tantas para la veces. eternidad. Él me va a abrazar. Estos tiene un pensamientos lugar para no mí. son poesía, Me ha preparado un son la banquete para la revelación de eternidad. Dios. Y Estos lo que hay que pensamientos vivir. no son Muchos poesía, no lo viven. le Son la tienen revelación de miedo a Dios. Dios. Y si usted en ¿Qué es este lo que hay que momento le vivir? tiene miedo a Dios, Muchos a Dios lo no le viven. agrada. Le tienen A su miedo mamá a no le Dios. agrada que usted le tenga Si usted en miedo. este momento le tiene Ella miedo a Dios, lo a Dios no le regaña o la agrada. regaña, Pero ella a su no quiere mamá que le no le tenga agrada miedo. que usted le tenga miedo. Lo hace por amor. Ella, el papá, lo regaña o la regaña, por amor, pero ella no quiere que le regaña, tenga miedo. grita, Lo hace pero por amor. ama a sus hijos. El papá, todo Y lo Dios, que por hace también supuesto, por amor, nos ama a regaña, nosotros. grita, Y ese es pero el regalo que ama a hace sus hijos por medio del Espíritu y Dios, Santo. por supuesto, La obra del nos ama a Espíritu nosotros. Santo es que Y nosotros ese es el digamos regalo "Abba", que hace que por quiere decir medio muy del bien, Espíritu papá. Santo. La obra El del Espíritu Espíritu Santo Santo lo que es quiere que es que nosotros nosotros digamos, digamos, "Abba", que papá, quiere decir muy bien, papá. qué bien te quiero, no El te Espíritu tengo miedo. Santo lo que quiere He es que sido nosotros pecador, digamos, pero ya "Abba, me arrepentí. papá, qué bien, El papá te quiero, recibía no al te hijo tengo pródigo miedo. y no le eché en cara He sido todo lo que pecador, hizo, pero ya me arrepentí. Así es que, estimados hermanos, El papá esa recibía al hijo pregunta es muy pródigo y no le eché en importante. cara todo lo que ¿Le hizo. tiene miedo usted a Así es que, Dios? estimados Como hermanos, sacerdote le esa recito, pregunta es mi muy experiencia importante. es que Le muchos tienen le miedo tienen usted miedo a a Dios. Dios. Como sacerdote ¿Por le qué? repito, Porque el mi Dios que experiencia tienen es no que es el Dios de la muchos le Biblia, tienen sino el miedo a Dios que Dios. se inventaron. ¿Por qué? Ustedes. Porque el Dios que tienen El Dios de la no Biblia es el lo Dios único de la que Biblia, existe, sino el que el se ha Dios que revelado se inventaron como el Padre ustedes. del Hijo pródigo. El Dios de la Biblia. ¿Y es por lo qué se único reveló que así? existe. Porque El que quiere se ha que así lo revelado veamos como el Padre del Hijo perdona. pródigo. Me estoy muriendo. ¿Y por qué se reveló Cometí así? pecados, Porque pero quiere que así Dios lo es veamos bondadoso y como me el que perdonó. perdona. Y tiene Me un estoy lugar para muriendo, mí. pero Cometí es que yo hice pecados, todo pero esto. Dios sí, es pero bondadoso Él y me perdona. perdonó. Y tiene Vean un lugar ustedes para el buen mí. ladrón. Pero es que Sin yo hice vergüenza todo de esto. primera, Sí, pero por algo Él lo me condenaron a la Vean pena ustedes máxima. el buen ladrón. En la Sin cruz por los vergüenza grandes de primera, criminales, por algo morían. lo condenaron. Y La aquel pena máxima era un criminal, en la cruz por los pero grandes tuvo la gran criminales. bendición Morían. que durante tantas Y horas aquel estuvo en la era un cruz criminal, oyendo a pero Jesús. tuvo la gran Porque bendición Jesús que durante primero tantas horas estuvo en la cruz, estaba ahí oyendo en la a cruz, Jesús. lo Porque Jesús maltrataron y todo, primero pero él estaba oyendo lo que decían, y en cuenta los que lo maltrataban. estaba ahí en la eran cruz, los lo ladrones, los maltrataron y todo, pero él estaba Pero oyendo pasó lo el que tiempo decían, y en y cuenta las los que lo palabras de Jesús maltrataban le eran los penetraron ladrones. a uno Los de dos. ellos que llamamos, Pero pasó Dimas, el tiempo, el buen y ladrón, las palabras de Jesús y aquel le penetraron a reconoció uno su de ellos pecado. que llamamos
Y en los Dimas, últimos el momentos buen de su ladrón. vida acude y le dice, Y aquel Señor, acuérdate de reconoció mí su cuando pecado. estés en tu reino. Y en los últimos Hoy estarás momentos en de mi su reino. vida acude y le dice, Imagínese Señor, la acuérdate de mí respuesta cuando hoy. estés en tu reino. O sea, todo aquel Hoy sufrimiento en la estarás cruz que en mi tuvo el reino. buen ladrón le Imagínese sirvió para abrir la su respuesta alma hoy. para pedir perdón. O sea, todo y el aquel perdón sufrimiento llegó en la cruz que tuvo el buen ladrón Y eso es lo le que Dios sirvió quiere. para abrir su Si alma aquel para sinvergüenza, pedir el buen perdón, ladrón, y el perdón se llegó salvó. inmediatamente. ¿Cómo no me Y eso voy es a lo que salvar Dios yo? quiere. Si Entonces aquel esa debe ser mi sinvergüenza, el buen confianza, ladrón, y Dios se quiere salvó. que lo veamos así, ¿cómo no me como voy un a salvar Padre yo? bondadoso. Entonces esa debe El ser mi Padre confianza. del Hijo Y Dios pródigo. quiere que lo Todos veamos hemos así, sido como hijos un Padre pródigos bondadoso. por la misericordia de Dios. El Padre hemos del regresado Hijo a la casa pródigo. del Señor. Todos Y hemos sido nuestro hijos Padre pródigos. no quiere que por la estemos misericordia de recordando Dios. el pasado. Hemos regresado a la Eso casa ya del pasó Señor. para Dios. Y Ya nuestro fue Padre destruido no quiere por que su estemos sangre recordando el preciosa pasado. y quiere que Eso ya lo pasó tengamos para como ese Dios. Padre bondadoso. Ya fue que está destruido buscando por su nuestro bien, sangre que busca preciosa nuestra y bendición. quiere que lo Nunca tengamos miedo como a ese Dios, Padre sino bondadoso que gozo está buscando de que es nuestro nuestro bien, papá, que busca nuestra alabanza. bendición. Fíjense Nunca que la miedo a Dios, alabanza sino no es gozo la oración de que es nuestro papá, que alabanza. prevalece Fíjese que la sobre lo demás. alabanza, ¿qué lo prevalece? la oración te pido, te pido, te pido. prevalece Pido sobre que lo alabes, demás. te bendigo. ¿Qué lo te prevalece? glorifico. Te pido, Casi te pido, no te alabamos pido. al Señor. Acudimos Y a Él no porque te hay alabo, hambre, porque te hay bendigo, necesidad, te porque hay problemas. Casi no Y muchos alabamos al recen Señor. cuando tienen problemas. Acudimos a Él porque hay cuando no hay hambre, problemas, porque hay se quedan necesidad, calladitos, porque hay muy problemas. felices. Y muchos recen Y el cuando Señor tienen tiene problemas. misericordia. Cuando no hay problemas, se espera, quedan calladitos. Y espera muy que se felices. convierta aquel corazón Y y que que no no esté esté solo con misericordia. te pido, espera. sino que todos los Espera días que lo se alaba, convierta aquel lo corazón bendice, y le que da no esté gracias solo por con todo. te pido, La te oración pido, más común sino de que nosotros todos los días debería lo ser alaba, la lo alabanza al bendice, Señor. le da Y gracias es por lo todo. que menos La oración más prevalece. común de nosotros Como debería sacerdote ser con la tristeza alabanza al me Señor. doy cuenta. Y es La lo alabanza que no menos prevalece en la prevalece. mayoría. Como Lo sacerdote que con prevalece es te tristeza pido, me te doy pido cuenta. y te La pido. alabanza no Y prevalece doy en la alabanza. mayoría. Y lo que Prevalece prevalece es te te pido, alabo, te te pido y bendigo, te pido. Te glorifico, Señor, Y porque doy todo es alabanza. gracia, todo Y es lo que regalo debe del prevalecer, Señor. Te hasta alabo, los te respiros bendigo, que te tenemos, glorifico, es gracia Señor, del Señor. porque Y todo por es eso debemos gracia, alabarlo todo es en regalo todos los del momentos. Señor. Y a Hasta Él los es lo que le respiros agrada. que tenemos es gracia Él del como Señor. papá Y por acepta eso que el debemos Hijo alabarlo en todos los pródigo momentos. pida Y a Él y es lo que le agrada, le da perdón. pero Él como papá a acepta Dios que lo el que Hijo más le alaba, pródigo lo que más le pida agrada es la y alabanza. la Le oración da de perdón, alabanza, pero la que no predomina a Dios lo que más en le la alaba, mayoría. lo que más le El agrada es la concepto de alabanza. Dios Padre La no oración se de lo alabanza, asimila. la que no Se entiende predomina en como la mayoría. teoría teológica. El concepto pero no de se Dios ha Padre no ha asimilado, sido asimilado. no se considera a Dios entiende como un papá, como teoría misericordioso teológica, y pero no se ha bondadoso. asimilado. Te vas a No morir se hoy. considera Qué a Dios miedo. como un papá Voy a presentar a misericordioso y bondadoso. ¿Cómo es eso? Miedo a Te su vas a papá. morir hoy. Qué miedo. Miedo a su papá. Voy a presentar Te vas a a Dios. presentar hoy. Si ¿Cómo somos es eso? pecadores, Miedo por a eso su el papá. Señor reveló Miedo la a su parábola del papá. Hijo Pródigo. Te vas a presentar para hoy. que nos Si somos sintamos pecadores, con por fe eso el Señor que Él reveló ya la nos parábola del Hijo perdonó pródigo y que tiene para algo que muy nos bueno para sintamos. nosotros. Esa Con debe fe ser que la Él actitud ya nos de perdonó todo y ser que humano tiene algo que muy cree en bueno Dios para nosotros. como un Padre Esa debe bondadoso. ser la Y eso no lo actitud inventaron de los todo hombres, el la ser humano revelación de la que cree en Biblia. Dios. Como En la un Padre Biblia ustedes bondadoso. van a ver, Y eso no Dios lo se inventaron revela los como hombres. un papá En la Abba, revelación papá. de la Biblia. En la Y Biblia él mismo ustedes enseñó van a ver, la oración Dios más bella se que revela tenemos. como un papá Abba, papá. Los apóstoles un día le dijeron, Señor, Y él enséñanos mismo a orar. enseñó la Y les oración dijo, más muy bella bien. que tenemos. Cuando oren, comiencen diciendo. Los apóstoles un día le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y les Dios dijo, como muy un bien. papá.
Cuando oren, comiencen diciendo que les quería decir, no me tengan miedo. Yo soy como su papá. Padre, Considérenme soy como su que papá. les quería decir, no me tengan miedo. El hijo pródigo Yo no soy como iba su papá. con considérenme soy Alegría, como iba su con miedo. papá. Me va a dar El una hijo paliza. pródigo no iba Me malgasté, con malgasté todo alegría, el iba dinero. con miedo. Y el papá no lo dejaba Me va a dar una hablar paliza. y lo besaba y Me lo malgasté, abrazaba me y le daba malgasté la todo el bienvenida. dinero. Y el papá Esa es no la lo dejaba revelación hablar de sí y lo mismo besaba que y lo hizo Dios en la abrazaba Biblia y le daba por la medio de la bienvenida parábola del hijo Esa pródigo. es la revelación de sí El día de mismo hoy le que pedimos hizo al Dios Espíritu en la Santo Biblia por que medio de la borre parábola en nosotros del hijo pródigo. esa imagen. El día un de hoy Dios le pedimos al tremendo Espíritu que Santo se nos ha venido por que mano. borre en en nosotros esa imagen de un Dios tremendo que Ese es mi papá. se nos ha venido por mano. Es Dios que Dios, qué me va a miedo. abrazar, me está esperando. Ese es mi papá. Hijo Es pródigo, Dios hijo te estaba que esperando tanto me va a abrazar, tiempo, me el está fin ha esperando. venido. Por eso, Esa hijo parábola pródigo, del hijo hijo pródigo te es una estaba revelación esperando tremenda tanto tiempo, de la el fin Biblia. has venido. Dios mismo que dice, Por eso, así te esa voy a parábola recibir. del hijo pródigo es Como una revelación revelación tremenda así te voy de a la recibir. Biblia. Con Dios amor. mismo que dice, así te voy a Estimados recibir. hermanos, el día de Como hoy recibí al hijo pródigo, así Dios te voy a nos recibir. está diciendo Con por amor. medio del Espíritu Santo, estimados No me hermanos, tengan el día de miedo. hoy Soy su Dios papá. nos está Así diciendo me ha por medio revelado del Espíritu en la Santo, Biblia, no me tengan miedo. Soy su papá. Es una ofensa que Así me ha revelado miedo, en la soy Biblia. su papá. No me Tengan tengan miedo, miedo. papá. Es una ofensa que le Me pedimos al tengan Espíritu miedo, Santo, soy que su es el papá. encargado Abba, de Padre, formarnos esa idea. Le pedimos al Espíritu de un Dios, Santo, papá. que es el encargado Al Espíritu Santo, de que nos quite formarnos ese miedo esa a Dios. idea que muchos de un tienen. Dios, papá. Te vas a Al morir, Espíritu me voy a Santo, presentar que a mi papá. nos quite Dios. ese miedo a Dios. Fui que pecador, muchos me tienen. arrepentido, Te vas a morir, Él me voy ya a me presentar a perdonó. mi papá, Dios. ¿Cuántos En el fui último pecador, me momento arrepentido, vino la conversión. Él ya me perdonó? Fíjese que ¿Cuántos cuando en el último Jesús momento está vino la conversión? en la cruz, Fíjese al que principio, cuando Jesús, el buen está ladrón y el mal ladrón en la cruz, maldecían a al Dios. principio, y él lo estaba oyendo. El buen ladrón y Pero el mal pasaron ladrón, las horas, maldecían y a el Dios. sufrimiento y las Y él lo palabras estaba de Jesús penetraron Pero en uno pasaron de ellos, las no horas, sabemos en el otro, y el pero en uno sufrimiento sí, y las penetraron, palabras de y Jesús aquel cambió. penetraron en uno Y de de ellos, pronto ya no le sabemos en tuvo el otro, miedo a Dios, pero en uno sí sino confianza. penetraron. Y aquel Era un cambió. criminal, por Y algo de pronto estaba en ya la no pena le tuvo máxima, miedo a Dios, como sino quien dice la confianza. silla eléctrica de aquel Era un tiempo. criminal, Era la cruz. Por algo estaba en la pena máxima. Y entonces él, como quien dice se la silla dirige eléctrica de aquel y le tiempo, dice, era la cruz. perdona. Y entonces él Y el se Señor dirige le dice, y le dice, confía, confía, hijo. perdóname. Él murió confiando Y el Señor le en la dice, misericordia de Dios. confía. Confía. Y repito, muchos Él murió le tienen confiando miedo en la a Dios, misericordia. Lo de repito Dios. mucho, porque es la experiencia que Repito, como muchos sacerdote le tengo. tienen Muchos miedo le a tienen Dios. Lo repito miedo mucho. a Dios, porque el Porque Dios la que experiencia tienen que como no es el Dios de la sacerdote Biblia, tengo, que muchos se ha le revelado en la tienen Biblia, miedo a sino Dios, el Dios porque que el ellos Dios que inventaron. tienen no y es por el eso Dios de la lo ven Biblia, muy humano, que se ha revelado en la vengativo. Biblia, sino Le hice el Dios mal, que Él se ellos va a vengar inventaron. de mí. Y Pero por eso Dios es el lo Dios ven de muy la humano, Biblia, que perdonó al vengativo. hijo pródigo, Le hice mal, que Él se va perdonó a al vengar buen de mí. ladrón, un Pero Dios sinvergüenza es el Dios de de la marca, Biblia. que La perdonó pena al hijo máxima pródigo, era porque que era perdonó un al gran buen ladrón, un sinvergüenza de marca, pero la pena la palabra máxima de Dios, era porque o sea, era un gran fíjense que él oyó ladrón. las palabras de Pero Jesús.
la palabra de Jesús es como espada de doble filo, que él penetra hasta la palabra del corazón de Jesús. Él se sintió. Y la palabra de Jesús es como espada de doble filo, que penetra hasta pedir perdón con confianza. Y él se sintió. Y por eso al otro ladrón le dice, deja de insultar, que debía pedir perdón con confianza. Somos criminales. Y por eso al otro ladrón le dice, deja de insultar. O sea, cambió su mentalidad. Antes lo estaba insultando, criminales, y ahora dice, no, él es justo. Él es santo. O sea, cambió su mentalidad. Antes lo estaba insultando. La conversión, y ahora el Señor quiere para cada uno de nosotros. Él es santo. El Señor a cada uno nos está diciendo, no me tengan miedo. Y es la conversión que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Alguien tremendo. El Señor a cada uno nos está diciendo, no me tengan miedo. Dime, no soy yo. No simplemente, Señor, mira, Abba, Padre. Y considérame misericordioso. Si tu papá de la tierra, mira, si tu mamá de la tierra te ha perdonado a pesar de tu vida disipada, si tu papá te recibe en tu casa, si tu mamá de la tierra te ha perdonado a pesar de tu vida disipada, y te recibe en tu casa y te besa y te quiere, yo soy superior. Que el Espíritu Santo te concede esta conversión del miedo al amor de Dios. Que el Espíritu Santo nos concede temor a Dios, quiere decir del miedo al amor, quiere decir amor. Que nadie Dios quiere decir miedo a Dios. Temor a Dios quiere decir amor a Dios. Que el Señor nos conceda temor de Dios, quiere decir Espíritu Santo, de dirigirnos a Dios, porque como un Padre, que el Señor nos conceda que así sea para todos el Espíritu Santo, amén, de dirigirnos a Dios. Yo comienzo haciéndole personalmente, amén, aleluya. Le tienen miedo